Gerardo Caetano, el historiador, es también Gerardo Caetano, el cientista político. Pasa de manejar esos manuscritos y de emocionar, de alegrarte, decías, de estar teniendo un contacto directo con esos protagonistas de la historia, a lidiar con los de la actualidad, ¿no? Y a la gente que te escucha por la radio, por la televisión, dice, a ver qué va a decir Gerardo, porque a diferencia de lo que pasa con la historia, ahora va a hablar de mi diputado, o de mi partido, o de mi presidente, o del que no voté, ¿no? Claro, son dos oficios distintos, pero debo decir que yo, que de origen, de vocación primera y de formación soy primero historiador, siempre trabajé muy cercano a la ciencia política, claro. Siempre trabajé en el marco de las ciencias sociales, siempre trabajé muy cerca de la filosofía. Entonces eso me ha hecho de alguna manera transitar por los bordes, por las fronteras de distintos oficios. He trabajado también mucho sobre historia reciente, lo cual me acerca mucho al presente. A la historia más polémica, si se quiere. A la historia más polémica. Pero en algún sentido, digamos, si bien hay reglas distintas, los desafíos son parecidos, porque se puede ser absolutamente tendencioso hablando de la prehistoria americana, sí. Como hablábamos hace un rato, que hablando del presente más caliente. Lo que ocurre es que, de alguna manera, la ciencia política, como las distintas ciencias que abordan y que interpelan el presente, deben tener un concepto de verdad no totalitario. ¿Esto qué quiere decir? Su función es la de interpelar, su función es la de producir conocimiento crítico, su función es la de hacer pensar. Cuando yo veo visiones muy tajantes, cuando yo veo visiones cuyo fundamento es muy endeble, entre otras cosas, porque tiene que hacerse cargo de visiones muy categóricas, hay casi como una especie de recelo a priori. Yo además lo que siempre trato de reivindicar como un cientista político, como alguien que toma la política como un objeto de investigación, es que yo no le pido permiso a nadie para decir lo que pienso sobre un determinado acontecimiento. Y por otra parte, no tengo ninguna a priori, no es que no tenga a priori como ciudadano. Yo no borro mis huellas, yo soy un ciudadano, tengo opiniones, pero cuando estoy investigando, esas opiniones están, pero yo sé dónde están. Y yo no las defiendo. Y si las tengo que contrariar, las contrarío. Por eso, yo creo, que un politólogo no puede ser político. Pero eso es una creencia mía. Y yo creo que un intelectual puede ser un ciudadano. Yo me precio de tener compromisos ciudadanos muy fuertes. Pero sé que la política no es para mí. Sé que la política no es para mí. Pero no es para ti porque no sentís vocación por ser un político, un dirigente político, o porque eso te llevaría a dejar la ciencia política o la investigación. Porque me llevaría a dejar el oficio de historiador o de politólogo, porque como yo conceptúo... Pero por ejemplo, te lo planteo porque tenemos una colega tuya y amiga en común, con quien además alguna vez compartimos un programa de televisión, que es Constanza Moreira, que pasó de la academia a la política. Y es totalmente legítimo y, bueno, es mi amiga, pero concebimos distinto el oficio. Y por otra parte, bueno, obviamente, entendemos que el ejercicio de la política implica elementos diferentes. Para mí, ser un intelectual significa hablar sin permiso, significa de alguna manera manejar todas las hipótesis sin restricción alguna, significa interpelar de manera paritaria cualquier visión, y eso yo entiendo, es absolutamente incompatible con el ejercicio de la política cotidiana. Es absolutamente... Y realmente, a mí me apasiona esto, no me apasiona la política. A mí me apasiona investigar la política.
Me apasiona. Allí podríamos de encontrar otra dimensión de Gerardo Caetano, que es una cosa es cuando estás investigando como académico en el marco de una actividad académica, y otra es cuando lo haces en un medio de comunicación, que es cuando la gente te conoce más o te tiene más presente. Y probablemente allí el público lo que reclama es una explicación. Voy a escuchar a Gerardo para que me explique por qué el gobierno presentó este proyecto y no aquel otro, por qué se votó esto y no aquello. Siendo que tú decías, bueno, de lo que se trata, el intelectual tiene que aportar al pensamiento crítico. Cuando alguien te escucha en radio, lo que quiere es que le des la respuesta, no que lo hagas pensar, ¿no? Me da la impresión de que ahí puede haber una pero dicotomía. también ahí, y tú lo sabes bien, se puede actuar de manera muy distinta. Porque, por supuesto, los tiempos de la televisión no son los tiempos de la radio, los tiempos de la radio no son los tiempos de la clase, los tiempos de la clase no son los tiempos del investigador. Pero de alguna manera, y eso es lo fascinante de los medios, tú puedes construir un relato que en 30 segundos no termine en una respuesta, sino que termine en una interrogación. Tú puedes aportar más que la respuesta que es tan demandada, bueno, una perspectiva que ayude a pensar. Ese es mi objetivo. No es fácil para los intelectuales entrar en este escenario de los medios. Yo recuerdo que cuando empecé... No solo que no es fácil, sino que también hay en muchos una buena dosis de prejuicio, ¿no? Mucho prejuicio. Que incluso te pueden cuestionar, pero no te estás exponiendo mucho, no estás renunciando por supuesto, al rigor académico. Por supuesto, para muchos hablar de estos temas en los medios es abaratar los temas. Incluso hay muchos que dicen, ojo porque tu defensa del rigor académico puede resentirse con tu aparición en los medios. Y yo descreo radicalmente de eso, lo cual no quiere decir que tenga vocación mediática, esa vocación sí, claro. Que es la sobreexposición. No, uno administra su exposición, no va a cualquier programa, no acepta cualquier tipo de vínculo mediático. No, yo hay programas a los que no iría nunca, porque creo que ahí lo que yo busco no se puede lograr. Pero mientras se pueda lograr, ¿cómo voy a renunciar en la sociedad mediática a todo lo que permite los medios de comunicación? ¿Cómo puedo renunciar? ¿Cómo puedo decir que el medio abarata el contenido? Sin siquiera atreverme a buscar una síntesis superadora en donde yo pueda producir preguntas, interpelaciones, matices, incluso esbozos de respuestas provisorias que permitan llegar a un público más amplio. Además tú sos la figura o el público busca en ti la neutralidad. Si hay una polémica entre un partido y otro, o entre los sindicatos y el gobierno, o las cámaras empresariales, todos sabemos que cada uno defiende su posición, pero cuando habla un politólogo, aunque la gente diga, pero fulano es de derecha, es de izquierda, es colorado, lo que sea, blanco, frente amplista, sabe que hay un lugar de neutralidad o de honestidad intelectual, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Yo no soy neutral. Yo no soy neutral. Y no borro mis huellas. Y no... Neutral con los hechos, con el análisis de los hechos. No encubro mis opiniones. Yo no soy neutral ante el genocidio. No soy neutral ante el holocausto. No soy neutral ante la injusticia. No soy neutral ante el autoritarismo o ante opiniones liberticidas. Lo que sí soy honesto, o por lo menos busco serlo. Y entonces, la objetividad es honestidad intelectual. Yo pongo mis hipótesis, trato de fundamentarlas de la mejor manera, trato de interpelarlas con otras hipótesis que reconozco en su mejor versión y trato de aportar. Gerardo, pero vos sabés que acá hay mirá, hace un buen rato que te quiero hacer esta pregunta, a raíz de la utilización política de la historia, de las cosas que se dicen y no se dicen en una sociedad como la uruguaya. Hace unos días estuve acompañando a Diego Fischer presentando el libro de él en la Feria del Libro, ¿no? Sobre que tupé el duelo entre Valle y Beltrán, donde él no es una investigación histórica, es una investigación periodística, donde plantea la interrogante de si fue un duelo o un asesinato. No la resuelve en el libro, no queda explicado, pero bueno, esto ha generado una polémica bastante amplia y encendida, ¿no? De un hecho que ocurrió hace 90 años. Tú hace poco dijiste, siendo como sos un hombre de izquierda, te cuestionaste si Chávez lo era. Cosa que a mí realmente digo, como recién ahora alguien lo plantea. Es decir, como alguien todavía se lo cuestiona, ¿verdad? Sin embargo, eso también despertó algún tipo de
Pero ¿cómo nunca nadie lo discutió en el Uruguay, una cosa tan obvia como esa? ¿Cómo puede ser que 10 años después recién Caetano haga esa pregunta y la gente se sorprenda o se escandalice? Y aunque te parezca mentira, bueno, o no, como yo no busco votos y como lo que yo digo no representa a nadie sino a mí, yo digo lo que creo y trato de fundamentarlo, sin dogmatismo. Por supuesto de que eso no me hace muy popular en algunos ambientes. Y además, muchos, de alguna manera, preveían otra postura, porque acá es todo tan previsible. Fulano es así, va a opinar A y va a opinar B y no puede opinar C. Y a mí, si hay algo que realmente me aburre, es la previsibilidad. Yo trato de responder a las interpelaciones con fundamentos y con argumentos. Yo siempre he destacado que, bueno, hay muchas razones que me llevan a creer en la diferencia de la izquierda y la derecha, o las izquierdas y las derechas, sí, que prefiero, lo cual no inhibe que tengamos muchos espacios compartidos. Yo creo que la democracia y la no violencia son los grandes espacios de convivencia que nos acomunan a todos y en los cuales nosotros instalamos lo que creemos, pero yo nunca he rehuido decir que yo soy de izquierdas. Nunca he aceptado que se me afilie a una dimensión político-partidaria. ¿Por qué? Porque me parece que eso inhibe que yo pueda, repito, desde mi particular visión del oficio, interpelar al presente, a la política. Por eso yo te decía, no es que busque la neutralidad, lo que busco es la honestidad. Decía Álvaro Uchaín en su columna de Montevideo.com, yo no soy de izquierda ni derecha, sino todo lo contrario. Bueno. Vamos a conversar sobre algunos de estos tópicos, no en los estrictamente políticos, pues esto no es un programa político y me parece que sería desperdiciar tu visita, pero sí para hablar sobre, bueno, el ambiente intelectual del Uruguay, cuánto pesa lo político, las filiaciones o la falta de un menú de ideas un poquito más amplio, como hay en cualquier otra, o prácticamente en cualquier otro país del mundo. Uno ve que los intelectuales, los académicos producen materiales desde perspectivas mucho más amplias de todo punto de vista, incluso las ideológicas, de lo que se produce en Uruguay, y que esto termina siendo o generando la sensación de que vivimos en un país intelectualmente opresivo. Vamos a hacer una pausa y seguimos dialogando con Gerardo Caetano.